Bueno, la pausa la tenemos más que hecha ya. Os he dejado el buenos días. Vamos a nuestra última clase. En el canal tenéis los vídeos de hasta la semana pasada, de hoy no todavía, claro. Y tenéis además de eso tres vídeos que tenéis que ver, referentes a la estática de fluidos, vídeos que ya tenía hechos de cuando el encierro. Entonces tenemos que, en casa, pues estática de fluidos, sistemas de referencia inerciales, normal, en sistemas de referencia acelerados linealmente y en sistemas de referencia giratorios. Que eso también lo tenéis que ver, ¿de acuerdo? Muy bien, nos habíamos quedado, si recordáis, el día pasado habíamos hablado del tensor, habíamos visto la relación entre el tensor de estrés y el tensor de deformación en fluidos newtonianos, si recordáis. De tal manera que teníamos, ¿no? Podíamos dividirlo en estas dos partes, el tensor de estrés, este era el tensor de estrés viscoso, por enlazar donde lo habíamos dejado. Y veíamos cómo para ver qué ocurría en el fluido, teníamos el tensor gradiente de velocidad, entonces este tensor gradiente de velocidad nos decía que ocurría en entornos muy cercanos a un punto dentro del fluido. Hacíamos el desarrollo en serie de Taylor, o sea que teníamos aquí el tensor gradiente de velocidad. Y esto lo podíamos poner, este tensor gradiente de velocidad, como la suma de dos términos. Teníamos un término que era antisimétrico, la matriz 3×3, y un término que era simétrico. En el término antisimétrico lo que teníamos, la información que nos daba era la rotación como sólido rígido, no deformación, sino una rotación de los elementos de fluido como si fuesen un sólido rígido. Y teníamos el término simétrico, que eso nos estaba dando información acerca de cómo era la deformación de cada elemento de fluido. Y la deformación podía ser de dos tipos, podía ser una expansión y podía ser una deformación tangencial. ¿Recordáis? Vale. Entonces había una relación entre el tensor de estrés viscoso, este que llamaba yo tau, con una relación lineal con la expansión, el tensor correspondiente a la parte de la expansión, y la parte correspondiente a la deformación tangencial. Al ser la relación lineal, nos aparecían dos coeficientes de viscosidad. Uno, el que llamábamos bulk viscosity, o de volumen, y otro, la viscosidad dinámica, o bien el primer coeficiente de viscosidad y el segundo coeficiente de viscosidad. ¿Qué ocurría con ese tan raro, el que llamaban la viscosidad de volumen, o el segundo coeficiente? Que cuando el fluido era incompresible, teníamos un flujo incompresible, entonces naturalmente ese término era estrictamente cero. Es decir, que únicamente nos quedaba la relación, ¿no?, entre tau, que teníamos, nos quedaba entonces que tau iba a ser igual a 2 veces mu, un medio, teníamos eso. Y si tomábamos, porque lo que queríamos saber era cómo era la fuerza, o sea que esto lo vimos el otro día, no es nada nuevo, estoy enlazando por empezar, porque yo también me he quedado trabado mentalmente con el rollo este de la pantalla. Teníamos la fuerza por unidad de volumen, debida al estrés, sigma, ¿no? Teníamos que ese término era
la divergencia del tensor de estrés. Que en este caso, lo que teníamos entonces era el término debido a la presión, y luego teníamos aquí como veis, aquí tenemos el 2 y el 2, y si tomamos la divergencia de tau, cuidado, os pedí que miraseis, haced el cálculo, al hacer la divergencia de esto, nos vuelve a aparecer, al hacer esa operación, nos vuelve a aparecer la divergencia de U, pero como es cero, no hay ningún problema. O sea que al final, lo que nos quedaba es, de tal manera que la ecuación de Navier-Stokes ¿Qué ocurre, por cierto, como comentario que les hacía también a vuestros compañeros? Si el fluido no es incompresible, entonces tenemos el otro coeficiente de viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces eso complica la cosa. Complica, pero, digamos, en flujos que sean compresibles, podemos en ciertos momentos, en ciertos tipos de flujo compresibles, despreciar también el término correspondiente al segundo coeficiente de viscosidad. Pero hay problemas en los que no. Por ejemplo, en ondas de choque, entonces ahí ese término sí no es despreciable y hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, salvo, digamos, en casos que son interesantes, pero que son más extremos, entonces no tenemos por qué ver ese coeficiente. ¿De acuerdo? Vale, o sea, que quiero decir que si es compresible también vamos a tener una ecuación como la que voy a poner yo ahora, pero tened cuidado porque depende del caso. Ecuación de fluido newtoniano e incompresible. ¿Qué teníamos? Teníamos a la izquierda, en su forma, es la representación euleriana, del flujo, teníamos fuerzas por unidad de volumen, masa por aceleración, densidad por aceleración. Tendríamos aquí el término local, más el término de advección, y a la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Lo que acabo de poner, menos el gradiente de presión, más, si queréis, fuerzas de volumen por unidad de volumen, por ejemplo, la gravedad, que sería lo más normal que nos encontramos, pero no tiene por qué ser la única. Por ejemplo, por G, ¿no? Y teníamos de manera habitual, pues lo que veréis aquí es siempre la gravedad, pero ya digo que hay que tener en cuenta, si hay otras fuerzas de volumen, tendríamos que tenerlas ahí en cuenta. Por ejemplo, si fuese un sistema de referencia no inercial, tuviésemos ahí la fuerza de Coriolis, esa es una fuerza de volumen. Pero habitualmente lo que veréis será esta expresión. Roge. Sí, dime, Alberto. Laplaciano de la velocidad. ¿Pero por qué? Bueno, ¿qué has dicho cuando era incomprensible? Que había otro... No, que teníamos, fíjate que lo que teníamos entonces era, en tau, 3 veces kappa, siendo kappa el... cosity, por el tensor de expansión. ¿Recordáis cómo era? Era diagonal, que era 1/3 de la divergencia de U,
un tercio de la divergencia de U, un tercio de la divergencia de U, que la información ya aquí ceros y ceros, de tal manera que lo que me está dando la expansión es precisamente cómo está cambiando el volumen de ese elemento de fluido. Y teníamos aquí dos veces el coeficiente de la viscosidad dinámica, ¿no? Lo llamaba, ahora está, por eso no puse las letras D o S. S, vale. Porque ahí depende del libro que cojas y lo que tengas en la cabeza, le pones una letra. Bueno, o sea que teníamos, siendo S, si recordáis, un medio de la traspuesta, pero a eso le restábamos en las diagonales cada uno de los términos de la separar, que llamábamos la deformación, E más S, todo eso lo que hicimos al otro. De tal manera que entonces, dependiendo de cómo sea esto, fíjate que tienes entonces las relaciones lineales con dos términos, la expansión por un lado y la deformación tangencial por el otro. Claro, si la divergencia de U, o sea, si el fluido es incompresible, entonces eso es cero, pues no te preocupes, porque entonces esto va a ser cero. Fijaos que aquí estoy poniendo 0, 0, 0. Me importa muy poco, claro, porque no hay cambios, ¿me entendéis? El efecto es debido a cambios en el volumen, que se comprima o que se expanda. Si no hay cambios en el volumen, ese término me da igual. Vamos, me da igual en el sentido de que es estrictamente cero. Ahora viene la cuestión de decir, claro, y si no es cero, pues entonces lo tienes. Ya, pero ahora habría que analizar el flujo y decir, bien, pero si en ese flujo que es compresible, estos términos son muy pequeños, o sea, la divergencia de U es muy pequeña, entonces este término lo podremos despreciar frente al otro. Ese ha sido el comentario. Ahora ya un poco más dirigido, un poco más concreto a lo que me decía Alberto. Lo está pidiendo, me parece bien. Entonces, ¿cuándo puedo hacer eso? Si ese término es pequeño frente al otro, pues lo podré hacer, despreciar. Y me atreví a comentar algún caso, así rápidamente, en el cual eso no es así. Cuando tenemos ondas de choque donde la compresión es muy rápida y de gran magnitud, entonces, como comprenderéis, la divergencia de U no va a ser pequeño, y tengo que tener en cuenta porque eso se refleja en que hay una disipación de energía debido a la compresión y expansión del fluido. Es decir, que queréis un avión hipersónico justo en ese momento en el que rompe ¿me entendéis? Ahí, en ciertas condiciones, ese término habrá que tenerlo en cuenta. Pero es más complicado. Si ya os parece suficientemente complicado, eso todavía aumenta más la complejidad. Quedémonos lo más abajo posible. Ahí hay diferencia de opiniones entre lo que podáis decir vosotros o pensar y yo. Estamos entonces, fluido incompresible, tenemos eso, no os preocupéis, que entonces únicamente tendríamos eso. Pero claro, en ese teníamos un medio por eso, o sea que uno se queda, ¿y eso de 2 mu? Si teníamos al final lo que me estabas diciendo desde el principio de la asignatura, es un medio por 2, te queda 1. Y además, os dije, al final lo que queremos es la fuerza por unidad de volumen, es decir, que tendríamos que hacer la divergencia de sigma, que es la divergencia de menos P por I más tau. La divergencia de esto es menos el gradiente de presión más la divergencia de tau. Y es ahí donde juega divergencia de tau, divergencia de 2 veces mu, y lo que teníamos D, puse, ¿no? D. Y eso nos queda mu, que es lo que os pedí que hicieseis ese cálculo, a ver si coger a mano y hacer las derivadas. Y creo que hice ahora la advertencia, que estoy un poco cansado, no por vosotros, sino en la clase anterior, en el sentido de que esto va a ser así, y veréis cómo al hacer esa operación os van a aparecer
términos al hacer la operación con la divergencia de U. Pero claro, estamos imponiendo que sea incompresible, por lo tanto, no sale. Nos queda entonces la ecuación de Navier-Stokes para fluidos newtonianos, la relación lineal entre el estrés y la deformación, y además es incompresible. Nos queda esta ecuación tan importante. Otra vez. Vamos a poner solo la gravedad. Esta es una ecuación en derivadas parciales, o sea, diferencial, que es no lineal. Este término es el que da vida al movimiento. Es lo que lo hace muy complejo y difícil incluso de obtener la solución numéricamente, porque hay que tener en cuenta de que la solución numérica, suponiendo de que seas capaz, tenga que ver con la realidad. Y eso ya son dos cosas diferentes. Por eso aquí creo que se lo comenté a vuestros compañeros, uno puede tener esta ecuación y ser un artista matemáticamente en resolución numérica de ecuaciones y obtiene una solución. Pero si no entiende la física que hay detrás, si no ve si esa solución, por ejemplo, sigue manteniendo por lo menos aproximadamente los principios de conservación, del momento lineal, de la energía, del momento angular, es decir, esas conservaciones, es que resulta que al hacer la resolución numérica a veces provienes de ecuaciones que lo cumplen, pero la solución no lo cumple. ¿Por qué? Por el método numérico que está. No todos los métodos numéricos son equivalentes, y es ahí la dificultad añadida al problema en este aspecto, lo cual os animo porque eso da mucho dinero. O sea, si ya veis la mecánica de fluidos un poco parecida a la realidad, esto, y uno dice, es bastante seco, ¿no? Es decir que, pero lo tenéis que ver desde el punto de vista de que os vais a quitar un montón de competencia. Es decir, que si tenéis ganas, mucha gente se va a quedar por el camino porque no quiere esto. Vosotros estáis aquí sentados, por lo tanto, pienso que sí lo queréis. Pero luego viene el paso de solucionarlas, de obtener la solución. Analítica, eso iba a decir, el 99,9% de los casos no va a ser así, salvo que le impongamos, como estamos haciendo, muchas restricciones, y voy a hacer hoy también aquí. ¿De acuerdo? Pero habrá casos, naturalmente los más interesantes, que eso no sea así, es decir, que tienes que tener la capacidad también de obtener una resolución numérica. Y para eso hay muchos métodos. Y esos son años de estudio, dependiendo de la profundidad. Y ahí lo importante es que uno dice, esto es un problema matemático, te equivocas. Es ahí donde me permito decir, te equivocas. Necesitas entender la física que hay detrás para saber si has tenido la suerte de obtener una solución numérica, que eso es bastante ser suertudo, de que la cosa no se desmadre y el ordenador me haga lo que hace un momento, ¿no? Ponerse en negro. Es decir, si tienes algo, ese algo a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es donde decidir si eso es así o no es la física. Es decir, esa solución mantiene los principios de conservación de los que hemos partido o no. Vale, pero por otro lado también tenemos lo siguiente. Si uno ve esto, también puede saber, naturalmente, para resolverlo, y recordad, esta es la ecuación de Navier-Stokes, necesitamos más ecuaciones, porque aquí vemos la presión, vemos la velocidad, por lo pronto ya 4 escalares, vemos ρ, 5 escalares. Si yo pienso y le impongo que sea lo más fuerte, que sea incompresible, pero en su forma más fuerte, que es que la densidad sea uniforme en todo el fluido, ρ es un dato, ya no es una incógnita, lo cual simplifica la vida. Es decir, que tenemos 4 incógnitas aquí, necesito una quinta, tenemos 4 incógnitas, solo tengo 3 ecuaciones escalares, necesito otra más, que es, naturalmente, que la divergencia de U sea igual a 0. ¿De acuerdo? Tendríamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. P, U, V y W. Si además hacemos que ρ
no sea uniforme, que siga siendo incompresible, pero no uniforme, es una incógnita adicional. Necesitamos más ecuaciones, conservación de la energía, ecuación de estado, lo que os comenté en su momento. Quedémonos en esto, con que ρ sea constante. Esto es la divergencia. Vale, hasta que miremos la ecuación de Navier-Stokes. ¿Hasta qué orden va la ecuación? Veis aquí el laplaciano, hasta la derivada segunda de cada una de las componentes de la velocidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, incluso si uno piensa en que la velocidad la puede poner en función de la función de corriente, ¿de acuerdo? Entonces el orden, dependiendo, si tú miras en la velocidad, es hasta el segundo orden en la velocidad. Si miras en la función de corriente, el orden es todavía mayor. ¿De acuerdo? Pero bueno, quedémonos con la velocidad, que es lo que estoy poniendo yo aquí. Necesito condiciones de contorno para resolver el problema acorde al orden diferencial de la ecuación. De manera natural, al ver el término de mayor orden, es lo que te está diciendo cuántas condiciones de contorno necesitas. Este término es el que te dice que tienes que imponer condiciones tanto en la velocidad como en las derivadas de la velocidad, es decir, en el gradiente de la velocidad. Y esas son las condiciones no slip. Es decir, que la existencia de este término obliga a imponer condiciones de no deslizamiento. Es decir, con esta ecuación e imponer la condición de deslizamiento está mal el problema planteado. Necesita el problema para resolverlo, necesita no solo las condiciones de contorno en U, V y W, sino en las derivadas de U, de V y de W espaciales. Y esas nos las dan precisamente que no penetre la pared y que la velocidad tangencial a la pared sea la misma velocidad que tiene la pared, si está quieta, cero. Fijaos lo importante, o sea, ahí entre la física y las matemáticas. En el momento en el que yo quite ese término, que lo voy a hacer ahora a continuación, me obliga automáticamente a no poder utilizar estas condiciones de contorno. Vale. Bueno, pues vamos a ponerlo. Oye, ¿y qué ocurre si le imponemos al flujo que sea un fluido, al fluido que sea un fluido ideal? Es decir, sin viscosidad o, segundo caso, o sea, que la viscosidad mu sea cero estrictamente o que sea despreciable. ¿De acuerdo? Es decir, que analizamos el problema y decimos, pues ahí la viscosidad, pues por ejemplo, ¿cuándo? Visteis el problema del paracaídas dimensional, ¿no? Ahí la viscosidad no jugaba un papel. Pues ya os podéis imaginar qué es lo que está ocurriendo en ese problema del paracaídas descendiendo con el término este último que estoy poniendo. No es que no exista. El aire en la atmósfera terrestre o de Marte, por supuesto que es un fluido viscoso. Lo único que estamos diciendo es que ese término es despreciable frente, ahí tenéis más términos en esa ecuación, es despreciable frente, en particular, frente a este otro término. Es decir, que es mucho más pequeño, y dices, bueno, pues ya está, liquidado. Pues, hice una afirmación que recuerdo, sí. Ahí ya tienes que especificar las condiciones de contorno, por ejemplo, de las derivadas. O sea, si digo, si meto en la ecuación este término, o sea, me aparece, entonces me estoy fijando que aquí me están apareciendo hasta la segunda derivada en U, en V y en W. Eso me obliga desde el punto de vista matemático a, si quiero resolverlo, poner cuántas condiciones de contorno. Eso es como uno lo ve más fácil en ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias, en el tiempo, ¿no? Uno dice, en la aceleración, es la segunda derivada en la posición. Vale, hasta el segundo orden. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitas? Necesitas en la posición y hasta la primera derivada. Pues yo diría que si esto va hasta la segunda derivada, necesitas en U, orden 0, y en la primera derivada, bueno, son derivadas parciales. Eso es lo que acabo de decir. Claro, eso se manifiesta en que no pueda penetrar la pared y no pueda
tener velocidad relativa tangencial a la pared. Bien. Bueno, estaba afirmando, si el fluido es ideal, sin viscosidad, o despreciable. Y me estaba acordando que me parece que al principio de la asignatura hice una afirmación que ahora, bueno, no es que quiera corregir, sino cuando dije, bueno, realmente todos los fluidos son reales hasta cierto punto, ¿no? Creo que, si tenéis así un poco de memoria, algunos de vosotros creo que sí, en ese momento. ¿Verdad, José Antonio? ¿Te acuerdas por cuando has hecho así? Bueno, voy a corregirlo un poquitín por curiosidad. Eso de que no es, o sea, de que ningún fluido en la naturaleza sea perfectamente ideal, es decir, que la viscosidad sea exactamente cero, eso no es así. Hay fluidos que son perfectamente ideales. Lo que pasa que, bueno, en la naturaleza, sí, lo podemos hacer nosotros en el laboratorio. Como ejemplo típico es el helio líquido. El helio 3 líquido o incluso el helio 4, pero para eso necesitamos bajar a menos de 4 Kelvin para hacerlo líquido. Y ahí ya entramos en un mundo que viene regido por la física cuántica, es decir, que sea la viscosidad nula, eso es como la superconductividad. La física clásica no te da una explicación de que los electrones vayan por un superconductor y no haya resistencia. Eso la física clásica no te lo da. Tienes que ir a la física cuántica. Lo mismo aquí en la fluidez. Me corrijo y si hay casos muy especiales, que se pueden ver muy bonito en el laboratorio, cómo fluyen sin pérdida de energía mecánica. Es decir, que tú te lo puedes imaginar en un toro, en un torus, ¿no? Fluyendo por dentro, ¿no? Tienes un tubo en forma de anillo, sabéis lo que es un toro, ¿no? Vale. Y tenéis ahí helio 3 a una temperatura pues del orden de 3 Kelvin, 4 Kelvin. Y le dais una velocidad inicial. Todo el mundo diría que si por muy poca viscosidad que tenga, lo único es cuestión de tiempo, eso se termina parando, porque por el rozamiento se disipa, ¿no? Bueno, pues en ese caso sigue hasta el infinito, con la misma velocidad. Curioso, ¿verdad? Eso sí, tienes que mantenerlo a 4 Kelvin, lo cual consume energía, pero por otras razones. Vale, teníamos, si el fluido es ideal, vayamos a ello, sin viscosidad, o que sea despreciable, entonces nos queda lo que se conoce la ecuación, una de las muchas ecuaciones que aparecen en la física y en las matemáticas con el nombre de Euler. Dependiendo, trabajó tantos aspectos en fluidos, que es precisamente esto, que sea cero. Tendríamos término local, advección, gradiente de presión, y vamos a poner como fuerza de volumen el peso por unidad de volumen. Esta es la ecuación de Euler. Naturalmente, seguimos teniendo 4 incógnitas y necesitamos una cuarta ecuación escalar, que sigue siendo que sea incompresible. Pero en este caso, o sea, que tenemos lo parecido, pero el término, digamos, de mayor orden lo hemos eliminado de la ecuación. Eso se refleja en que las condiciones de contorno necesarias para resolver este problema sean de un orden menor. En este caso, condiciones de slip. Es decir, que solo podemos imponer unas, que sea que el fluido no atraviese las paredes, el fluido desliza. Hay problemas en los cuales tenemos fluido, el aire, el agua, que el término viscoso es despreciable y entonces, naturalmente, resolverla, el problema es más fácil de esta manera. Pero tenemos una pequeña dificultad en que hay que imponer estas condiciones. Imaginaos lo siguiente. Como ejemplo típico, tenemos un túnel de viento y tenemos el avión, el ala. Lo van haciendo, se van a desviar de esta manera. Bueno, el efecto de la viscosidad en la inmensísima parte del volumen del espacio es despreciable, es decir, que salvo en una zona cercana, vamos a dejarlo en cercano, a la superficie,
que es la capa límite. En todo lo demás podemos resolver la ecuación de Euler. Únicamente en esta zona tan cercana a la superficie, porque, claro, pensad lo siguiente, si yo no impongo eso, el fluido está deslizando por ahí y puedo encontrar una solución. Pero todo el mundo está pensando que realmente el aire en contacto con el ala tiene que estar con lo mismo, si el ala está quieta ahí, tiene que tener velocidad cero. Por muy pequeña que sea la viscosidad, la velocidad tiene que ser cero. Es decir, que tienes una zona del espacio donde la ecuación de Euler no te va a dar la solución correcta físicamente. Fuera, sí, bastante bien, pero aquí en esta zona no. Entonces hay que resolverlo en esta zona. Históricamente, estoy hablando ahora, uno resolvía en la zona externa, en la capa límite, y luego lo que hacía era unir las dos soluciones. Ahora veremos cómo es la ecuación en esta zona externa. Todavía más fácil, todavía si imponemos más condiciones. No voy a hacer la pausa porque como estuve media hora aquí, abro si queréis la ventana dentro de 5 minutos. Bien. Sí, comentar aquí que no comenté. ¿Algún problema sobre lo que acabamos de decir en la relación antes de que se me pase el tensor de estrés y la deformación? Pues lo tenéis, por ejemplo, si nos vamos al... Son muy fáciles, ¿sabes? ¿Dónde tenemos aquí? Estoy que ni aquí, que ni veo. ¿De acuerdo? Nos vamos, por ejemplo, al capítulo 11, página 11. Tenemos que fijarnos en los 11.4, pues 709. Sí, con esto lo... Sí. ¿De acuerdo? Fijaos en la sección 11.4, que es precisamente lo que estábamos tratando, lo que estaba recordando del otro día y hoy. Aquí tenemos, fijaos, por ejemplo, el problema 11.6. Me dicen la distribución de velocidades para un fluido de densidad, ¿veis? Un fluido de densidad constante, newtoniano, está dado por, y me dan, es bidimensional, el campo de velocidades. ¿De acuerdo? Me dicen, determina el tensor de estrés para este fluido. A ver, ¿qué cogeríamos? Me dan el campo de velocidades. Me dicen que el fluido es lo que acabamos de decir. A ver, ¿qué es lo que debo hacer? Pensad un momento. Realmente está chupado. Que sea constante la densidad te está diciendo la divergencia de U es cero. ¿De acuerdo? A ver. Problema 11.6. Lo constante, me dicen cómo es mu, añado yo, bueno, porque eso estrictamente falta el dato. Bueno, te están diciendo, tienes la densidad constante, tienes la viscosidad, teoría depende de la temperatura, es un dato también, ¿no? Esta temperatura constante. Y me dicen cómo es el campo de velocidades, que es en 2 dimensiones, es decir, que se mueve en el plano XY todas las vectores velocidad. ¿Qué hago? Eso es lo que me estaban... Añado yo una pequeña cosa adicional. Ese enunciado, yo añadiría, te doy como dato ρ, mu, y además te estoy diciendo el tensor de estrés viscoso. Añado lo de viscoso, porque si no estrictamente necesitaría también
la presión, como es el campo de presiones. Y ahí el campo de presiones no me lo da, ¿no? ¿Entendéis por qué lo corrijo? ¿O por qué añado eso? ¿Por qué entiendo yo que la pregunta está dirigida al tensor de estrés viscoso? Porque el tensor de estrés tiene la parte debida a la presión y la parte debida a la viscosidad. Si no entendéis lo que estoy diciendo, me lo decís y intento escribirlo, si no me decís nada. Entonces, aquí, visualmente sería, me están preguntando por tau, el tensor tau. Tenía un medio, la T era el traspuesto. Es decir, que se reduce tan sencillo a cogerme y calcular cómo es esa matriz, el gradiente de la velocidad. Porque el traspuesto, bueno, o sea que tendríamos, y cogernos, entonces, ¿qué matriz teníamos aquí? Perdón. Derivada de v con respecto a i, la derivada de v con respecto a z. Como veis aquí tenemos términos, este término sería 0, ¿no? O sea que aquí tengo un 0. ¿Veis que es independiente de z? Si no me equivoco ahí en lo que tengo yo en la cabeza. Tendríamos aquí 0, que tendríamos aquí la derivada de w con respecto a x, otro 0, porque w es 0, la tercera cosa. La derivada de w con respecto a y, otro 0, la derivada de w con respecto a z, otro 0, es decir, que me quedaría aquí únicamente, tendría que calcular estos 4 términos. ¿Estáis de acuerdo? En el gradiente de la velocidad. El traspuesto. Hombre, no hace falta volver a hacer los cálculos. Este le paséis aquí, es decir, que tendríamos, para la suma de los dos, con el 1 medio, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos aquí 1 medio de este término, más la derivada de v con respecto a x. Vamos a ponerlo... Perdón. Aquí tenemos otro 0. 1 medio de la derivada de u con respecto a y, más la derivada de v con respecto a x. Aquí tendríamos la derivada de v con respecto a y. Aquí teníamos un 0, aquí teníamos 0, aquí teníamos 0 y aquí teníamos 0. Es difícil hacer estas Vosotros me diréis, está chupado, ¿no? Hacéis estos cálculos, ya tenéis esto multiplicado por 2 mu, y ya tenemos tau. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien, vamos a ir abriendo la ventana un poco mientras sigo hablando. A ver, ¿alguna duda sobre lo que acabo de decir? Muchas. ¿Estáis pensando en el examen de mañana? Mejor está bien razonable. Sí, dime Alberto, dime. Pero ¿por qué solo has calculado la parte de tensor de viscosidad? Me está diciendo determinar el tensor de estrés y yo he añadido lo de viscoso. ¿Por qué? Porque si no, tendría naturalmente que añadirle, si recordáis, sigma menos P por I más tau. Claro, pero aquí necesito cómo es la presión. Y esa no me la están diciendo. ¿Lo entendéis? Lo que estoy diciendo ahora.
Fijémonos únicamente en esta parte. ¿De acuerdo? Por cierto, a ver si os dais cuenta de lo siguiente. La fuerza, a ver qué tal, por preguntaros así algo y sacaros un poco del letargo que tenemos encima, que os noto, los otros los notaba yo también más fresco. La componente, pensemos en la fuerza normal a la superficie dentro de un fluido. A una superficie, ¿no? Tengo una superficie imaginaria dentro de un fluido y ahora me pregunto cómo es el vector de estrés en esa superficie, en un punto de esa superficie tendremos una componente normal y una componente tangencial. ¿Estamos de acuerdo? La componente normal es la debida a la presión. Recordad que como la fuerza, ¿cómo la podría hallar? Si me dicen ahora, me dicen la orientación de una superficie, me dicen el vector normal unitario, ya tengo entonces cómo sería el vector de estrés sobre esa superficie. Bueno, por la izquierda o por la derecha, me da igual multiplicar porque al final vamos a tener lo mismo. Bueno, yo estoy preguntando, a ver si os estáis con todas las matemáticas que hay inherentes a la mecánica de fluidos, una pregunta tan, ¿no? Decir, bueno, los términos de la diagonal en esta matriz me está dando cómo es la componente normal de la fuerza en cada uno de los, ¿no? Y ahora pensad, ¿qué pasa con esos términos? ¿No están en la diagonal? Eso significa que esos términos también contribuyen a la componente normal de la fuerza, es decir, contribuyen al estrés normal. Lo cual quiere decir que si nosotros pudiésemos medir la fuerza, la componente normal de la fuerza sobre una superficie dentro del fluido, cosa que se puede intentar lograr, eso no te daría exclusivamente cómo es la presión en ese punto, por desgracia. Porque tenéis aquí términos debidos a cómo es la velocidad, los cambios de cada una de las componentes de la velocidad en las direcciones de las. Pero ahora añado, porque uno tiene en la cabeza, es debido a la presión, es debido a la presión. Esos términos son despreciables normalmente frente a la presión. Pero si uno ve el problema matemáticamente así, entiende por qué se habla de la presión mecánica y de la presión termodinámica. Porque aquí, en esta P, esa sería la presión termodinámica. Tendríamos que tener en cuenta los términos de la diagonal para saber cómo es la presión mecánica, la que medirías mecánicamente sobre una superficie. Sí. Sí, claro. Vamos a ver. ¿Cómo empieza la asignatura? Vamos a recordar lo de la presión. Las fuerzas sobre una superficie. Tenemos una componente normal y una componente tangencial. La componente tangencial, si el fluido es ideal, pues esa es cero. Si es real, pues es distinta de cero. ¿De acuerdo? Uno dice, bueno, debido a la presión, uno está empujando, el fluido está empujando sobre esa superficie. Ese es el concepto de presión. Fuerza, la componente normal por unidad de área, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? El concepto de presión. Tenemos una fuerza que se está ejerciendo sobre una superficie. Y yo miro la componente normal. Si es ideal, solo hay componente normal a la superficie, de lo que hablamos desde el principio. Uno dice, pues claro, ¿cuántos pascales? O sea, ¿cómo es la fuerza dividido por el área? Por unidad de área. Y eso lo llamamos presión. Ya, pero cuando uno ya se ensucia las manos hasta este punto, uno dice, cuidado porque la presión, tenemos un concepto de presión que es la presión termodinámica. Pero la presión de la que estás ahí hablando es la presión mecánica. Termodinámica, presión mecánica. Y en este punto, cuando hice yo
este desarrollo en el tensor de estrés, en esta P dije, esta es la presión, que es la presión termodinámica, definida termodinámicamente como si estuviese en equilibrio termodinámico el fluido, lo cual es también un problema. Pero claro, si los términos de esa matriz, los términos de la diagonal, te está diciendo cómo son las fuerzas normales, yo veo aquí términos en la diagonal en general, que serán en general distintos de cero, ¿no? Por lo tanto, contribuyen a la diagonal total, contribuyen a la fuerza normal, a una superficie. Es decir, que la presión mecánica definida es decir, cómo es la fuerza, la componente normal a la superficie por unidad de área, eso que estás midiendo con un aparato, eso es la presión mecánica. Es esa conclusión. ¿Es esa la presión termodinámica de la que os hablan en termodinámica? Respuesta, no. Hay una diferencia entre ambas. Pero ahora viene, y uno se queda pensando, ¿y por qué entonces en los problemas utilizas quizás siempre la presión termodinámica? Y porque para hablar de, confundes no estás hablando presión termodinámica, presión dinámica, porque estos términos contribuyen muy poco a lo que acabo de decir. Eso como comentario que cuando os veo las caras digo, ¿para qué lo habré hecho? Pero bueno, está ahí. No hay ningún problema. ¿Habéis visto o no? Pues los problemas de ese capítulo de esa parte son así igual de sencillos. Uno ha entendido esto, dice, pues la relación la tengo aquí delante. Lo que me están pidiendo es derivar parcialmente con respecto a cada uno de los términos de la velocidad con respecto a x, con respecto a y. Bien, vale. Más. Vimos también el día pasado cómo nos surgía una magnitud física muy interesante, ¿no? Que era la vorticidad. Voy a llamarlo con la letra omega, es decir, que ahora omega es la vorticidad. La advertencia que dije el otro día, cuidado con las omegas en los libros, es la vorticidad. Y vimos cuál era el significado físico de la vorticidad. Nos estaba diciendo que era 2 veces cómo estaba girando un elemento de fluido alrededor de un eje que pasa por su centro, el centro de masas del elemento de fluido. ¿Cómo gira el elemento de fluido? No cómo gira en torno a un punto del espacio, sino cómo gira alrededor de su centro, que son 2 cosas diferentes. Y veíamos que era 2 veces la velocidad angular. Aquí ya no puedo poner omega, porque omega, 2 veces omega, no quedaría muy bonito, ¿no? Angular de giro. Si queréis, con omega mayúscula, siendo ese omega mayúscula lo que acabo de decir. Y omega, la vorticidad, ¿a qué era igual? ¿Cómo la definíamos? Como el rotacional de la velocidad, es decir, que el rotacional de la velocidad. Si uno se va a Moodle y se descarga, pues tenéis 2 archivos. Bueno, más de estos, circulación y vorticidad, se refiere al teorema de Stokes, que probablemente, no sé si os examinarán mañana de eso, ¿no? Divergencia, esto quizá toca mañana, bueno, entonces os sirve quizás para estar un poco más atento, porque de lo que hablo tiene que ver con eso. Bueno, pero en particular me estoy fijando en estos 2, y más en particular voy a abrir este de traslación y rotación de un elemento de fluido. Sí. Y nos metemos por aquí. Dije que era traslación y rotación, ¿no? Tenéis ahí, si descargáis es el que yo estoy abriendo aquí. Nos dicen un campo de velocidades de un fluido bidimensional, un poco parecido al que hemos utilizado, el que ya os mostré el otro día. Y me dicen, ¿qué ocurre si tú en ese fluido, imaginaos que es agua que está, ¿no? Puedo poner un corcho flotando sobre esa superficie? Están diciendo cómo se mueve. Y en ese corcho le pones una pequeña flechita, un corcho muy pequeño que está marcando un elemento de fluido. Entonces esa flecha lo que te está diciendo es
cómo está girando el elemento de fluido. El cambio del giro, o sea, el giro por unidad de tiempo, la velocidad angular, me la está dando el rotacional. Eso que estoy diciendo se puede hacer experimentalmente. Lo tenéis muy bonito, por ejemplo, en vídeos tan antiguos como los que tenéis por aquí. ¿Dónde teníamos esto? Aquí. Los vídeos estos del Comité Nacional para las películas de los años 60, ahí hay también sobre vorticidad. Coge un canal, ¿no?, con agua, con paredes, de tal manera que tenemos una distribución de las velocidades como lo que hemos hecho en canales, y deja un corcho con una flecha. Y lo que está haciendo es la película y ver qué ocurre con ese corcho. Se está trasladando, fijaos, en un canal de superficies planas, cómo eran las trayectorias de los elementos de fluido, rectilíneas. Ya, pero el corcho gira, por lo tanto tiene rotación. Esa es la vorticidad, un medidor de vorticidad. Por eso, confundir la vorticidad con que las trayectorias de elementos de fluido sean circulares es un error. La trayectoria de los elementos de fluido pueden ser rectilíneas y tener vorticidad. Y a la vez, o sea, y de manera justo al contrario y a la inversa, podemos tener trayectorias de elementos de fluido que sean circulares y su vorticidad sea nula. Eso lo tenéis en este archivo. Para 3 casos de lo que estoy en algún sitio, donde aquí, justo en ese que no voy a abrir, lo tenéis ahí, lo que acabo de decir, trayectorias circulares, pero la vorticidad es nula, en alguno de los ejemplos. Bueno, volvamos a ese que he abierto yo. Tengo ahí eso y lo que me preguntan es qué orientación tendrá el elemento de fluido, un elemento en particular de fluido, después de un cierto tiempo. Pues nada, tendrás que ver primero cómo es la trayectoria del elemento de fluido para saber cómo es la vorticidad en cada uno de los puntos de su trayectoria. Una vez que lo tienes, veis cómo tengo aquí el rotacional de la velocidad, ya tengo la vorticidad. Pues es tan sencillo como resolver esta ecuación. 2 veces, pensad que este problema es bidimensional, la vorticidad es un vector. Pero claro, al ser un problema bidimensional, la vorticidad y la velocidad angular, la única dirección posible que pueden tener es perpendicular al plano XY. Es decir, que es una incógnita, escalar, si no serían 3. Este es el escalar, phi', phi es el ángulo con respecto a una orientación, por ejemplo, el eje X, me dice cómo está inicialmente, y yo sé, si hallo phi de t, cómo es la orientación de esa flecha en función del tiempo. La velocidad angular es la derivada de phi con respecto al tiempo. 2 veces esto es el rotacional. Si hacéis eso y veis aquí cómo resolvéis numéricamente, si no, hay que resolverlo a mano, la ecuación. ¿Tenemos esto? Pues uno puede ver qué es lo que ocurre para ese en particular. Bueno, más lento. ¿No? Como está girando mientras... Eso te da la vorticidad. Una cosa es la trayectoria y otra cosa es la vorticidad a lo largo de la trayectoria. Genial. Bueno, pero estaba diciendo que eso nos puede simplificar la vida en ciertos problemas en dinámica de fluidos. Vamos a ver cómo podemos simplificar. Es decir, de lo que vamos a hablar irrotacional, es decir, sin rotación. Vamos a llegar a algo que se llama el flujo potencial. Vamos a ver, o sea que ahora le imponemos al fluido, a la manera como se mueve, una condición, la imponemos nosotros, quizás porque se parezca a la realidad. Luego lo diré cómo lo podemos hacer. Pero bueno, vayamos a eso y yo le digo, no te rompas la cabeza. Ya hemos impuesto antes que era incompresible, o sea que la divergencia era 0.
pues tampoco te extrañe que en algún momento podamos imponerle que el rotacional sea 0. Claro, pero ¿esto qué implica? Esto es una condición muy fuerte. Esto implica que U es un campo vectorial, el campo de velocidades. Es un campo conservativo. Es decir, que la integral de línea de U alrededor de cualquier camino cerrado, yo sé que si esto es así, ¿cuánto vale? 0. ¿De acuerdo? Bueno, pero todavía más interesante, si es conservativo, eso implica no solo lo que acabo de decir de la integral de línea, sino que existe entonces un campo escalar, de tal manera que el gradiente de ese campo escalar es el campo vectorial. Es decir, que tendríamos, en este caso, que U forzosamente se va a poder poner como el gradiente, o menos, eso depende, el más, menos, voy a poner más, el gradiente de un campo escalar. Voy a llamar ese campo escalar psi. Esto es gradiente de psi. Es un campo escalar. Eso quiere decir que si U depende de R y depende de T, psi depende de R y depende de T en general. O sea que no tiene por qué ser estacionario. ¿Bien? A esta función escalar recibe un nombre. Hombre, si uno está pensando en fuerzas conservativas, energía potencial, asociada a esa fuerza conservativa, potencial de la velocidad. Esa función es el potencial asociado a la velocidad en un flujo irrotacional. Muy bien. Si ahora le añadimos la segunda condición que tenemos en mente, que es que sea incompresible, si además el flujo es incompresible, es decir, que la divergencia de U sea 0, ecuación de continuidad, ¿no? Eso significa que la divergencia, ¿cómo poníamos U? Como gradiente de psi, es igual a 0, y la divergencia del gradiente es, otra vez nos volvemos a encontrar con el laplaciano. Laplaciano de psi igual a 0. Ah, y ahora uno dice, genial, si hay una ecuación en estos temas que ha sido estudiada por arriba, por abajo, por el medio, es la ecuación de Laplace y la de Poisson, en este tipo de problemas de ecuaciones diferenciales. Lo habéis visto ya, ¿no?, con el profesor Granja, cómo os aparece la ecuación de Laplace, ¿verdad? Es decir, que hay muchos métodos que te llevan a encontrar la solución algebraica si la geometría es benigna contigo. Eso, por decirlo, ¿lo entendéis? Porque ahí uno mentalmente puede confundir. La ecuación de Laplace siempre tiene solución. Qué bien, qué bonito. No, eso si la geometría es buena, es decir, es sencilla. Si la geometría no es sencilla porque estoy pensando en el ala de un avión, entonces siempre podría encontrar métodos de los que os hablarán en el futuro, supongo, creo que sí, en aerodinámica y en esas cosas, en esos temas, fijaos cómo os he llevado a lo del ala del avión, en la cual uno puede, digamos, hacer una suma de resolverlo, digamos, dividir en varios términos, esa función, y resolverlos por separado, de tal manera que te dé la solución aproximada a esa geometría. Dicho así, ¿vale? Muy bien, o sea que nos encontramos con la habitual, con la de... Pero tenemos que tener en cuenta también cómo es aquí las condiciones de contorno. Me va hasta la derivada segunda en sí. Opciones. Siempre digo, a los dos grupos siempre digo cosas, pero es porque, ya veis, me gusta hacer el teatro, si bien tengo una, ¿no?, para intentar seguir un orden.
No sé si eso os molesta mucho o poco. Por un lado, os gustaría que tuviese apuntes escritos que os pudiese pasar. Pero por el otro lado, no es bueno, porque a mí me gusta hablar de la física y eso me mataría a mí mentalmente, diría. ¿Sabéis? Entonces ya no pienso, digo, uy, qué cómoda es la vida, digo, ¿para qué? Saquemos los apuntes amarillentos de hace 10 años y sigamos con lo mismo. Cada año me obligo a pensar sobre los mismos problemas. En el momento en que no dé la talla, significa que el Alzheimer me está atenazando. Se pierde agilidad mental, ¿eh? Estáis vosotros frescos como una lechuga. Ya soy más mayor. Bueno, eso os ha dado tiempo a pensar un poco sobre lo que acabo de decir, hasta la segunda. Aquí, pero tenéis que pensar en lo que os ha mostrado quizás el profesor Granja acerca de esta ecuación. ¿Qué condiciones de contorno de frontera le tenemos que imponer? Bueno, aquí podéis imponerle o bien, ¿sabéis? O bien le impongo en la frontera el valor en psi, es decir, en la función potencial, en cada una de las fronteras que tenga, si es, ¿cómo se dice la palabra, hombre, matemática? No me sale ahora. Justo cuando he dicho lo del Alzheimer. Bueno, qué mal va. No pasa nada. Qué asco. No dimensión, no me está saliendo dimensión la mano. Bueno, múltiplemente conectada. Vale. O bien en psi, o bien puedes utilizar, esas serían las condiciones Dirichlet en el valor de la propia función. Pero tienes la segunda opción, que también puedes imponerle condiciones en la derivada de psi, pero no en psi, o bien en la derivada de psi o bien en psi. Una serían las condiciones Dirichlet, las otras son condiciones Neumann. Una de dos. O, bueno, si está múltiplemente conectada a la región, es decir, tiene diferentes fronteras, entonces en algunas puedes imponerle un tipo de condición y en otras le puedes poner otro tipo de condición. Como veis, el mundo se os abre a vuestros pies en el momento en el que la física del asunto. Ahora, luego abriré un ejemplo con matemática para que lo veáis. Vale, ecuación flujo potencial. Claro, el asunto es el siguiente. El asunto es, ya, pero le has impuesto, le has pegado un hachazo, Miguel, que es que, ¿cómo te puedes asegurar que te estás enfrentando? Sí, que sea incomprensible, vale, eso, bien. Pero que sea irrotacional, eso es un problema. Ahora pensemos en un túnel de viento. ¿Cómo están construidos los túneles de viento, por otro lado? Pensemos muy alejados de cualquier objeto. Tengo un flujo, el campo de velocidades, que es un campo de velocidades uniforme. Yo diría que si es uniforme en todos los puntos, la velocidad es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo es el rotacional de ese campo de velocidades? ¿Hay cambios en el espacio de U? No, hombre, si es uniforme, en todos los puntos es lo mismo, los cambios, las derivadas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z de cualquiera de las componentes va a ser cero. El rotacional es cero. O sea que esto implica que aquí el rotacional de U es cero. ¿Lo puedes hacer en un túnel de viento? Bueno, aproximadamente sí. Que te salga un canal de agua que sea prácticamente uniforme. Intentarlo. Pero claro, eso lo metes, y aquí tengo el ala, o un objeto, por ejemplo, una esfera o un cilindro, depende si el problema es bidimensional. Y ahora lo que ocurre es, naturalmente, que esas líneas de corriente, las líneas de corriente del flujo, pues se desvían. Y el problema es, sí, en esta zona del espacio es irrotacional, pero cuando se acerque a esto, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con la vorticidad? Y ahí no nos queda más remedio, entonces, algo que os prometí, que es, pues no me quedará más remedio que estudiar una ecuación donde me aparezca la vorticidad. Y ahora, ¿cuál es la equivalencia? Hemos visto ecuación de Navier-Stokes, es la segunda ley de Newton, la conservación del momento lineal. Si en mecánica de la partícula o del sólido rígido a mí me dicen, yo es que no quiero estudiar la traslación,
sino quiero estudiar la rotación de ese cuerpo del bolígrafo dando por aquí vueltas, ¿no? ¿Veis? Se está trasladando, pero está rotando. Entonces necesito una ecuación que me dé explicación acerca de la rotación. ¿Y esa cuál es? La segunda ley de Newton para la rotación, de la cual os he hablado también en esta asignatura tan importante. Es decir, que es la equivalencia de pasar del momento lineal al momento angular. Es la equivalencia de tener fuerza igual al cambio en el momento lineal con respecto al tiempo, es tomar momentos de los dos términos en la ecuación. Momentos con respecto a un punto del espacio. Eso sería en la mecánica habitual, ¿no? Entonces tienes la suma de los momentos de las fuerzas es igual al cambio del momento angular respecto al tiempo. Ese es un cocinado de la segunda ley de Newton. Es decir, que no te da más información, te da información de otra manera. Genial. Pues aquí, ¿qué es lo que tenemos? La ecuación de Navier-Stokes, o de Euler, cualquiera de las dos. Para tomar momentos, ¿cuál será la equivalencia? Hacer el rotacional. Es decir, que si hacemos el rotacional de la ecuación de Navier-Stokes, de todo esto, fijaos que es una ecuación, es decir, que tomo el rotacional a la izquierda y a la derecha, y veo cómo son los operadores, porque ahí tenemos, ¿no?, cómo está operando el rotacional sobre otros operadores. Uno llega a que esa ecuación se transforma en la siguiente ecuación. La derivada material, por ponerlo más fácil, más rápido, de la vorticidad de un elemento de fluido con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia la vorticidad de un elemento de fluido con respecto al tiempo, va a ser igual a la vorticidad en ese punto del espacio donde se encuentra el elemento de fluido por el gradiente de la velocidad. Esto es un vector, esto es una matriz, un tensor. Esto es un vector, por lo tanto este término tiene que ser un vector. El producto de un vector por una matriz es un vector. Más, en algún lado nos tiene que aparecer la viscosidad. Muy dividido por lo. Hombre, sería bonito si este término no existiese, si solo tuviésemos ese término, eso sería precioso, iba a decir, porque nos iba a resolver mucho la vida. Bueno, la conclusión, o sea, esta es la ecuación de la vorticidad. Que ya veis, viene de un cocinado de la ecuación de Navier-Stokes. El de la derivada material tendríamos si lo quiero en la representación de Euler, término local, término de Euler. ¿Vale? Bueno, pero ahora físicamente, ¿qué es lo que significa esto? Significa que la viscosidad, voy a poner entre comillas, provoca en el fluido. Eso es lo que el efecto físico que hace, desde el punto de vista de la rotación, lo que hace la viscosidad. Se puede entender, fijaos, imaginaos un ejemplo que les puse también a vuestros compañeros. Imaginaos una mesa, una parte de una mesa que esté hecha de hielo, la superficie, ¿de acuerdo? Ahora estoy pasando a rozamiento entre sólidos. Y a partir de un momento esta mesa pasa a ser de madera. Por ejemplo esto, ¿no? ¿Os imagináis? La continuación, todo bien, plaf, y tengo por aquí un tocho de tablas de madera, o de lo que sea. ¿Vale? Y yo les doy, bueno, lo he dibujado muy metido en lo otro, le doy una cierta velocidad a cada una de las tablas, todas las tablas se mueven horizontalmente con la misma velocidad. ¿Vale? O sea que tengo un campo de velocidades uniforme. Genial.
Al moverse sobre la superficie que no tiene rozamiento, ¿qué creéis que van a pasar con las tablas? Que siguen todas con la misma velocidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me da igual que si entre esas tablas hay rozamiento o no. Me va a dar igual. Eso se va a mover, va a seguir moviéndose todo con la misma velocidad. Si uno piensa que es irrotacional, no tiene rotación, las tablas, ¿no? El campo de velocidades, pues sobre el hielo, es decir, sobre una superficie en la cual no estamos imponiendo que haya viscosidad, rozamiento, no se introduce rotación. Pero claro, llega un momento en que se encuentra con la superficie de madera y aquí sí hay rozamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir inmediatamente? Que la tabla que está en contacto con la mesa de madera va a ir más lento, ¿o no? Lo podéis probar. Y las de arriba se van descolocando. Pero poco a poco, la primera que se va a descolocar, que se va a ralentizar, es la de abajo. La de abajo, naturalmente, tiene una acción sobre la de arriba, de tal manera que al final tendríamos un perfil de velocidad desde las tablas. La en contacto estaría parada la de abajo, y si es muy alto la de arriba, a lo mejor todavía no le ha dado tiempo a enterarse de la existencia de la madera, del suelo de madera. Si uno ve cómo es la distribución ahora del campo de velocidades, ahora el rotacional de U es distinto de cero. Inicialmente el rotacional de U sería cero, pero pasamos en el momento en el que introducimos viscosidad, rozamiento con las superficies. Y ese es el asunto, que en el túnel de viento, tú tienes aquí el objeto, ¿no? Muy alejado, donde el efecto de la viscosidad es no despreciable, en la capa límite. Es decir, que lo que hace la capa límite es introducir rotación. Si era irrotacional, mete rotación en el... ¿Y qué es lo que observa uno en los vídeos? En los coches le meten... ¿Qué es lo que observa uno en la estela del avión? En la estela de los coches, en el avión se ve muy bonito, hay fotos así de estos de aviones de combate, ¿no? Cómo se ve. ¿Por qué? Porque necesitan meterle, ¿sabéis en los aviones de combate por qué hay fotos tan bonitas? Bueno, es comprensible ahí el efecto, pero bueno, lo que hace es condensar, es decir, las pequeñas gotas de agua, vapor de agua que hay en el aire, es decir, está transparente, tal, genial, resulta que se forman pequeñas, se condensan, gotas líquidas de agua. Y esas gotas, lo que hacen en la foto, en la película, es ver cómo de repente se ha formado una nube alrededor de las alas del avión. Bueno, eso me permite marcar, por así decirlo, es un marcador, son las streak lines. O sea que ya de por sí el movimiento me proporciona un método de ver cómo son las streak. Y lo que a mí me interesa en ese caso es ver cómo son, ¿no? Cómo se forma la turbulencia detrás de las alas, tridimensional, muy bonita. Es decir, que las alas introducen rotación en el problema. Pero claro, en la inmensísima parte del espacio, el flujo va a seguir siendo irrotacional. ¿Por qué? Porque la viscosidad sigue siendo despreciable, el efecto de la viscosidad. De tal manera que en todo el espacio, salvo en esta zona, tendremos la ecuación de Laplace. La podremos resolver. Eso históricamente es lo que se hacía. Y en esta zona, naturalmente no nos queda más remedio que resolver en la pequeña capa límite, resolver cómo es el movimiento viscoso. Ahí ya no tendremos esta ecuación. Pero bueno, la puede resolver en todo el espacio, salvo aquí, y luego coger el hilo, aguja, hilo, e intentar unir las dos soluciones. Eso es el proceso histórico hasta que se tienen ordenadores y uno dice, no, para mí qué más me da si con el ordenador puedo sacar ambas, todo simultáneamente. Claro, ahora están cambiando, pero hasta ahora y sacas consecuencias acerca de cómo es. Si tú no impones lo de la capa límite, dices que sea irrotacional en todo el espacio, pues nos va a aparecer lo que podéis ver en el archivo siguiente. Por ejemplo, flujo potencial incompresible alrededor de un cilindro circular para que sea en 2 dimensiones. ¿Lo tenéis en Moodle a la vista? Voy a abrirlo ahora. Creo que ya no lo tenía aquí.
pero como lo abrí hace un momento ya casi lo tengo aquí. ¿Veis? El problema al que nos enfrentamos. Pero ahora lo que le estoy imponiendo es que en todo el espacio sea irrotacional. Bueno, ahí tenemos la zona del espacio donde voy a integrar con el ordenador, y aquí tengo mi cilindro. Le impongo primeramente en las condiciones aquí, primero, en la primera solución, porque tengo que explicarlo si luego lo abrís, no es la función potencial, sino la función de corriente. Entonces, ahí ya no me queda más remedio. Relación existe una relación entre la función potencial y la función de corriente. Vamos a llamarla a esta phi y a esta psi, como he puesto ahora, ¿no? Fijaos que es incompresible en 2D más esto. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos que podíamos definir u como la derivada de phi con respecto a i y v menos la derivada de phi con respecto a x. Si definimos y encontramos una cosa como esta, cumple esto naturalmente, y podíamos encontrar esa phi, la función de corriente, de tal manera que las líneas de contorno son las líneas de corriente, lo que hablé el otro día, si recordáis. Pero ahora le estamos imponiendo además que sea irrotacional, y esto me lleva a que tengo que u es igual al gradiente de psi. Es decir, que tendré para la componente u, cuidado con respecto a x, no con respecto a y v, con respecto a y. Si uno se fija en esto y ve esto, y haya phi y psi, veis que están intercambiados, ¿no?, con el signo. Eso significa una rotación. Siempre que uno intercambia en 2 dimensiones las componentes y le mete a una de ellas un signo, uno les está sonando la alarma de decir, aquí está rotando un vector. Claro, fíjate, lo que estás, entonces, si aquí tienes la línea de corriente, es decir, que tangente a la línea de corriente tienes la velocidad, las isolíneas, es decir, las líneas de igual potencial, están giradas 90 grados, eso quiere decir que las líneas phi y psi son ortogonales entre sí. Son ortogonales, perpendiculares entre sí. Las líneas de contorno para la función de corriente, las líneas de contorno para la función potencial, si yo las dibujo, en cada punto del espacio, la recta tangente en ese punto es perpendicular una a la otra. Hasta ahí. Volvamos al archivo. Entonces uno tiene esto y otra cosa adicional. Si uno coge la función de corriente y le aplica el rotacional a esto, llega a que tenemos por ambos lados la misma ecuación. La misma ecuación. La ecuación de Laplace, y uno dice la misma ecuación, pero si estás diciendo que las líneas son diferentes, son perpendiculares, pero son diferentes en el espacio. Claro, porque las condiciones de contorno para phi y para psi son diferentes. Es decir, que en un contorno, en un límite, en una superficie, tendré unas condiciones para phi y otras condiciones diferentes para psi. La relación es que si unas son Dirichlet en phi, las otras son Neumann en psi. Continuemos. ¿Dónde tengo aquí el ratón? Bueno, lo resolvemos para la función de corriente. Que si queréis ver lo que hay por detrás, lo ponéis. Que no queréis ver la función de corriente. Ahí tenemos. Cuidado, es el flujo potencial. Es decir, que aquí en todos los puntos es irrotacional. En este punto y en este punto se le llaman puntos de estagnación. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad es cero, estrictamente. O sea, separa el fluido.
viene con una velocidad, va siendo frenado y aquí en este punto se para. Y en este punto, simétricamente al otro lado, tenemos, a eso se le llaman puntos de estagnación, donde se para. Ya veréis ahora si me da tiempo a comentarlo. Y tendremos, o sea que podéis ver esto, podemos naturalmente hallar el vector velocidad a partir de la función de corriente y también podemos resolverlo directamente, es decir, otra vez la misma ecuación, pero la función potencial, con otras condiciones de contorno. Al final, pues tendremos... ahí tenemos. Son ortogonales. La única representación, que esta la tengo del año pasado, no hice las dos representaciones una sobre otra, de lo cual me arrepiento, la tendré que añadir para que se vea claramente la explicación que estoy diciendo, que unas líneas y otras son ortogonales. Genial. Esto. Es muy importante, entonces, lo de la función, ya lo veréis más adelante en otras asignaturas, lo del flujo potencial. Pero hay una ecuación que tenemos que pasar todos, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Y de dónde sale lo de la ecuación de Bernoulli? Que a mí he visto de una manera, me han explicado muy sencilla. Tiene que deducirse de alguna manera de lo que estamos viendo. Bueno, lo de esto lo pongo porque si habéis entrado en Moodle, o sea, visteis que añadí un enlace que era y la curiosa historia de la familia castellana Bernoulli. Y eso era para picaros, para que abrieseis justo ahí. Porque claro, la ecuación de Bernoulli, la pregunta es, ¿qué Bernoulli? Porque Newton, iba a decir, habrá muchos Newton en el mundo, pero solo hay un Newton famoso, a diferencia de la familia Bernoulli. Abridlo porque es muy bonito. Porque hay hasta 10, si no recuerdo mal, 100 Bernoullis famosos en la técnica y en la ciencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta es, está bien planteada decir, ¿y qué Bernoulli? Johann, Jacob, Daniel, o a lo largo de los 2 siglos o 3 en los cuales se han repartido los Bernoulli, ¿cuál de ellos? En este caso es el Daniel Bernoulli, que si no me equivoco es hijo de uno de los 2 famosos, Jacob, Johann, uno de los 2, no me acuerdo cuál de los 2. Miradlo, es muy divertido, porque la familia, su origen se le pilla en Amberes, si no me equivoco, que es Flandes, pero claro, estamos hablando del siglo XVI, y eso es España. O bien el Reino de Castilla. Por eso... ¿De acuerdo? La familia no es por eso, sino que como uno se retrotrae, intenta encontrar los orígenes de la familia, es ahí donde, como en lo de Colón, no se tiene claro si su origen era, no me acuerdo lo que ponía Wikipedia, si era italiano, o era suizo, o era castellano. Es decir, que una de las posibilidades de ese apellido es de un apellido castellano. Por eso lo de la familia Bernoulli. Lo cual uno dice, cago en la mar, teníamos Flandes, teníamos Holanda, dentro de Flandes, no supimos mantenerlo, no supimos mantener a las personas fieles. Bueno, creo que os comenté, la fidelidad de esas personas era, bueno, había algunos que eran fieles a la corona de España, pero hasta unos extremos que se dejaron cortar la cabeza porque les acusaban de lo contrario. Eso es la desgracia de nuestro país. Iba a decir, si hubiésemos sabido mantener las cosas, es decir, hacer las cosas bien, entonces, iba a decir, a lo mejor sería un mundo diferente. Quizás mejor. No lo sé. Bueno, Bernoulli, echadle un vistazo, es muy bonito. Entonces vamos a imponerle lo siguiente. O sea, partimos de la ecuación de Navier-Stokes. Condiciones que le vamos a imponer al movimiento. Estacionario, si queréis. Estacionario. 2. Que sea incompresible en su forma más fuerte.
Es decir, que ρ es uniforme. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a cogernos, y creo que me faltaba, estacionario incompresible, no pasa nada. Cojámonos, que sea, claro, mira que soy tonto, y que sea ideal. ¿A qué ecuación corresponden estas tres cosas? La ecuación de Euler, estacionario, y ahora vamos a poner término estacionario. Las variaciones con respecto al tiempo son 0, por lo tanto tendré ρ, u, igual a menos el gradiente de P, más, si queréis, pongo el peso. ρg, que sea ideal, significa que no tengo el otro término. Vale, parto de esto. ρ es constante, estacionario, ideal, las tres condiciones. ¿La veis la ecuación? Y ahora vamos a cogernos, tengo las líneas de corriente, para que lo veáis quizás mejor. Yo, ante esta ecuación, tengo una elección. ¿Cómo la resuelvo? ¿En qué sistema de referencia? ¿Cómo coloco los ejes? Los voy a colocar como a mí me salga de la manera más conveniente, iba a decir de las narices. Y esas van a ser los ejes intrínsecos al movimiento. Otra vez, matemáticas, iba a decir física matemáticas, depende, porque geometría diferencial. ¿Qué tenemos ante una curva? Tenemos tres ejes intrínsecos al movimiento, tangente, normal, binormal. ¿Os suena, no? Lo del radio de curvatura y la torsión. ¿Os suena todo eso lo que estoy diciendo? Bueno, pues aquí, en definitiva, es escoger uno de los ejes en la dirección tangente. Los otros tendría uno por aquí y otro por allá. Esos no me van, digamos, no tengo ahora un interés, podría sacar información, no tengo un interés ahora inmediato en eso. Y yo voy a llamar, para que lo veáis más claro, en ese punto en el que me estoy fijando, eje X, para que penséis que es podría llamarlo como T, como fuese, me da igual, X. Y ahora sé que la velocidad naturalmente en ese punto es tangente a la línea de corriente, por lo tanto en ese punto sé que U va a tener la única componente va a ser U, las otras dos van a ser 0. Más claro que Genial. Bueno, y ahora digo, tengo que hacer U, vamos a ponernos en otra pantalla, tengo que hacer U por esto, para lograr el operador sobre U. ¿Y esto cuál era? U por la derivada con respecto a X, más V por la derivada con respecto a Y, más W, pero este término es 0, este término es 0, por lo tanto lo que me queda es U por la derivada parcial con respecto a X. Es decir, que esto se me transforma U, la derivada parcial con respecto a X, se lo estoy aplicando a U. Es decir, que tendría aquí U por la derivada parcial con respecto a X de U. U por la derivada parcial con respecto a X de V, me voy a quedar con la de X. Estoy analizando qué ocurre a lo largo del eje X. Por lo tanto, tendré para la ecuación anterior la componente en la dirección tangencial eje X, ρ, U por la derivada de U con respecto a X, igual a menos, pero claro, tengo que cogerme la componente en la dirección del eje X, del vector gradiente, la derivada de P con respecto a X, más ρ por G, pero G es un campo gravitatorio, es un campo conservativo, por lo tanto lo puedo poner como el gradiente menos el gradiente del potencial gravitatorio, menos, claro, la componente X. Si yo le llamo, permitidme aquí phi, potencial gravitatorio, entonces tendré esta ecuación. Si paso todos los términos a la izquierda y considero que U, ρ es constante, y además que esto está llamando la atención más que nada, porque U, la derivada de U con respecto a X, no va a ser nada más que un medio de la derivada de U cuadrado con respecto a X, hacer la derivada con respecto a X de todo esto, 2U, regla de la cadena, por la derivada de U con respecto a X, con el 1 medio, tengo lo de antes. Es decir, que me va a quedar lo siguiente. La derivada de 1 medio de ρ, U cuadrado. ¿Veis ahí lo del ρ constante? En algún momento, si dije eso y no lo uso, tenéis que estar con la escopeta de caza.
Es en ese momento donde lo he metido dentro de la derivada. Si es constante no tengo ningún problema con respecto a x. Pero claro, aparte de eso, meto los otros dos términos aquí, que es decir, más p, más, otra vez, el rho lo puedo meter aquí dentro, es constante, rho phi igual a 0. ¿Esto que me está diciendo? Que un medio de rho u cuadrado p, u cuadrado es el módulo de la velocidad al cuadrado, más rho phi es constante, y ahora viene lo que hay que tener mucho cuidado, que esa constante es para cada línea de corriente diferente. Lo estamos haciendo sobre una línea de corriente. Cada línea de corriente tiene su constante. ¿Habéis visto lo que os estoy diciendo? Si alguien me relaciona, porque uno dice, qué bien, tengo ahí esto constante, lo que ya sabía. Si alguien me dice, entonces relaciono la línea de corriente 1 con la 2, lo que ocurre en este punto con este punto, ya estaría mal, porque son dos constantes diferentes. Pero, con eso vamos a terminar, si me permitís. Claro, a uno dice, pero a mí la ecuación de Bernoulli me la dijeron con una constante para todo el volumen, para todo el fluido. ¿Eso de dónde sale? Si además, como veis es añadir condiciones, si además le imponemos que el rotacional de U sea igual a 0, flujo y rotacional, fijaos que es otra vez sacar el mazo y dar. Eso es muy fuerte, es todavía cada paso es restringir el uso, pero tiene una conclusión. Tenemos lo siguiente, sabemos de los operadores, es decir, de derivar, tenemos la siguiente relación, que un medio del gradiente de U al cuadrado va a ser igual, anda, esto es conocido, es lo que teníamos antes, más el rotacional del rotacional. Eso es como si yo digo la derivada de x al cuadrado con respecto a x, 2x. Es decir, que uno hace esta operación y ve que esa es una igualdad matemática, estos son mates. No tiene mayor. Pero claro, uno dice, lo que tengo aquí es esto, lo que tengo en la ecuación de Euler es esto. Y además me están diciendo que esto es 0, esto implica entonces que tendremos, ahora transformo la ecuación original, teníamos ρ por todo esto. Fijaos que ya no me fijo en la línea de corriente, ahora estoy cogiéndome la ecuación vectorial, las tres componentes. Esto tendré entonces, si es irrotacional, este término no existe, y tendré un medio de ρ, gradiente de U al cuadrado, era estacionario, eso lo estoy imponiendo, menos el gradiente de P, gradiente de U al cuadrado, más ρ por el, menos ρ por el gradiente de phi. Tenemos eso. Si ρ es constante, puede entrar dentro del operador gradiente. El 1 medio, pongo todos los términos a un lado de la igualdad y tendré 1 medio de ρ al cuadrado más P más ρ phi. El gradiente de todo esto es 0. Todas las variaciones espaciales son 0, lo cual quiere decir que es constante e igual en todos los puntos del espacio. Todos los puntos del espacio. Y ahí tenéis la ecuación de Bernoulli. Hay más versiones de ecuación de Bernoulli, ¿eh? Si miráis el Sónesis. Si no es estacionario, entonces hay versiones diferentes. Bueno, pero esta es la que yo quería. A este término se le llama presión dinámica. A este, la presión estática. A este término, fijaos que phi sería
¿no? Rho phi sería rho GH si el campo gravitatorio es uniforme. A este, el término hidrostático. Dinámico, estático, hidrostático. A la suma de estos dos se le llama la presión de estagnación. A la suma de esos dos. A la suma de todos ellos, la presión total. Dinámica, estática, hidrostática, los dos primeros de estagnación. Ahora, mientras vamos cerrando el ordenador, digo un comentario sobre eso. Y todos la presión total. Y ahora lo de la presión de estagnación. Un segundo. Perdona. A ver, compresión. Volvamos a este tan bonito. Tiki, tiki. ¿Dónde tenemos aquí? ¡Uy! Aquí está. Ese aquí no es este. Este es más refinado. ¿Recordáis lo del punto de estagnación? Y ahora pensad esto que es un avión. Ya sé que hay que tener imaginación, pero bueno, el cilindro es un avión. ¿De acuerdo? Y supongamos todo lo que he dicho, por lo tanto tenemos aquí, este sería el flujo irrotacional, genial. La velocidad aquí y aquí es cero. En esta línea de corriente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la presión de estagnación es constante. P más 1/2 de rho v al cuadrado, u al cuadrado, tiene el mismo valor. Claro, aquí la velocidad es cero, por lo tanto, en ese punto la presión de estagnación corresponde a la presión estática. Si yo me alejo mucho del avión, por aquí delante, tendré una presión en el infinito, por así decirlo, que corresponderá a la altura en el aire, que es a la cual está volando el avión. Más 1/2 de rho por la velocidad que tiene el aire respecto al avión. Rho u al cuadrado. Y ahora imaginaos que aquí tengo un aparato en el avión, aquí, lo que se conoce un tubo de Pitot. Lo que hace es parar el aire, justo en el punto de estagnación, y mide, con un manómetro, mide de alguna manera cuál es la presión en ese punto. ¿Qué presión está midiendo? Está midiendo la presión del punto de estagnación, la velocidad es cero, por lo tanto va a corresponder esa presión menos la presión, mejor dicho, la presión en el infinito a esa altura menos la presión que está midiendo aquí, ¿qué me está dando? La velocidad del aire muy alejado del avión. Es decir, con qué velocidad se está moviendo el avión respecto al aire. Y yo diría que en eso va la vida. Ahora cerramos. ¿Por qué va la vida? Os voy a poner el ejemplo de un accidente que no me acuerdo del año, hace 10 años. El vuelo, no sé si es KLM o Air France, creo que era Air France, que viajaba desde, no sé si Río de Janeiro o Sao Paulo a París, creo. Si es París era Air France. Bueno, a Europa, ¿no? Cruzaba el trópico. Y para aquellos que hayáis, como yo, cruzado el trópico en un avión, iba a decir, son momentos en los cuales uno tiene miedo. Bueno, miedo, curiosidad. Yo he volado a Brasil, y encima con Iberia. Eso es doblemente... No, es una broma. Doblemente es una broma española. Y recuerdo en uno de los dos vuelos, que es nocturno, no fue miedo. Es como en una película, te sientes... decir, oye, a lo mejor lo que lees en los periódicos es verdad, lo de los accidentes. Cuando vi que las azafatas, por eso son aviones grandes, hay mucha gente, ¿no? Cuando vi que se sentaban y se ponían el cinturón y se apretaban bien, y las caras que se miraban unos a otros, y que empezaba a vibrar el avión, a pegar saltos, aparte de avisarte a los pasajeros. Yo no me quito nunca en un avión eso, después de eso jamás me lo quito. Cómo se abrían donde ponéis las maletas, ¿no? Los maletines, el equipaje de mano, y por supuesto ni se levantaban. Claro, porque los saltos que pegó el avión eran lo que jamás he visto. Y cómo crujía el avión. O sea, oír el ruido de cómo cruje donde te estás metido y ves las alas, esas gigantescas, cómo están oscilando, pero de no la manera habitual. Y oye, sobre todo el crujido y los saltos, en ese momento dices, estoy en una película. Pero no fue miedo, si os digo la verdad, no fue miedo. Fue
No sé, en ese momento pensé, bueno, va a ser rápido. Se produce una descompresión, físicamente no te enteras. Es una descompresión tan rápida que pierdes el conocimiento, lo cual se agradece, iba a decir. O sea, que fue más bien curiosidad. No, luego pasó, pero fueron unas... Y eso es a la hora de cruzar el Ecuador, ¿no? Ahí tenéis la convección esa. Claro, pasó por una zona de convección tan grande que se producían esos saltos. Plop, 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 plop. Bueno, lo que pasó con el otro avión fue diferente. El avión entró en una zona de tormentas donde la convección todavía era más fuerte. Y lo que ocurrió es que los tubos de pitot, lo que acabo de comentar, se congelaron. Es decir, que el piloto o los pilotos en ese momento no tenían información. ¿Cuál es la información importante para volar el avión? La velocidad relativa del aire respecto al avión. Eso decide si el avión se sustenta o no se sustenta, o entra lo que se llama en stall, es decir, en pérdida el avión. Al congelarse, ya no tenía las medidas en los tubos de pitot, lo que acabo de decir, y volaba a ciegas. A ciegas significa que sin medidas de la velocidad. Redujo la velocidad, no sé muy bien, vamos, como en ese momento lo que pensaron o lo que sintieron o lo que tal, y entonces entró en pérdida. Y una vez que entras en pérdida en un avión, recuperar la sustentación no debe ser, por lo menos para ellos no resultó fácil, resultó imposible. Entró en pérdida, se estrelló y más de 200 personas murieron. Podéis buscarlo en Wikipedia, no me acuerdo el año, los últimos 10 años. Eso es un ejemplo de accidente de aviación provocado. El piloto tenía que haber sorteado la tormenta, pero son aviones que en principio son seguros, o sea que aguantan eso. Las prisas, la presión por no consumir, porque los pilotos también me imagino que les dirán, oye Pepe o María, joder, me ha salido este vuelo, la compañía muy caro. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, o sea, hay una presión económica sobre los pilotos, es decir, tienes que hacerlo eficiente, lo que fuese, la razón, o que querían volver a casa rápido, yo qué sé. Pues eso les llevó a la muerte. Volviendo, ya sé que es un ejemplo iba a decir poco adecuado quizás, sobre los tubos de pitot, ecuación de Bernoulli, punto de estagnación. Es decir, que ahí tenéis cómo podemos, a través de eso, fijaos que es un fluido, es para un fluido ideal, eso no es un fluido ideal, pero aún así se obtiene datos o se obtiene una velocidad aproximadamente a la real. Perdonadme el rollo. Agradeceros lo mismo que a vosotros, a los anteriores. Os agradezco mucho, este curso con vosotros ha sido agradable, me he sentido muy bien en las clases, no sé si se habrá notado o no, espero que sí, también para vosotros, y por ese lado, por lo que a mí respecta, pues agradeceros eso, porque no es lo mismo dar clase, y si alguno tenéis esa experiencia alguna vez, no es lo mismo estar con la escopeta puesta o con caras desagradables, ¿no?, enfrentándote, que una situación agradable. O sea que gracias por eso, desearos las mejores, tal como está la situación, que no me volváis muy contagiados. No, es broma, que vaya todo bien porque la cosa se está poniendo mal. Y el deseo de que quizás, entre todas las muchas cosas que haya dicho, os haya gustado alguna y os haya quedado, que no sea memorístico. Con eso me daría por satisfecho. ¿Y aquí nos quedamos?